Hermanos, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. El día de hoy, pues, eh, les quiero compartir unas porciones de la palabra de Dios. Y, y quiero que me acompañen en hacer una oración para comenzar. Pues, les quiero compartir un tema un poco fuerte, un poco difícil, porque es un tema que muy pocas veces se predica, que muy pocas veces se enseña, y es acerca de la gratitud o de la ingratitud. Vamos a hacer una oración, hermanos. Me da gusto saludarlos y me da gusto poderles compartir algo de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estar en tus cosas, de estar en tu palabra, mi Dios. Muchas gracias porque algo que es bien importante para ti, Señor, algo que es bien importante también para nosotros que llevemos a cabo para poder agradarte, mi Señor. Te doy muchas gracias, Padre mío, y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, el tema de la ingratitud es un tema muy difícil porque pues es algo que muchas veces pasa desapercibido en nuestra vida, pero que debemos de tener presente, el que debemos de ser eh, pues agradecidos, porque la ingratitud, hermanos, delante de Dios es un pecado. Y eh, es un pecado que pues a Dios no le pasa inadvertido, pensando en que, pensando como hijos de Dios, porque pues cuando viene de una persona que no tiene una relación salvadora con Cristo, pues podemos decir, bueno, pues es que no conoce, pues no se siente comprometida con Dios, pero, pero también podemos ver que para el pueblo inconverso, para la gente inconversa, también es un pecado, hermanos, porque miren, acompáñenme por favor a la carta a los Romanos, capítulo 1, del versículo 18 al 23. Vamos a leer por qué para los inconversos también es un pecado. Dice, ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, perdón hermanos, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se los oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Así es, hermanos. Entonces, para los inconversos, también es un pecado y es un pecado muy grave que pues no lo reconocen porque pues no conocen a Dios. Pero pues, todo ser humano sabe que todo viene de Dios, que todo es creación de Dios. Pues Dios nos lo revela, ¿no? Cuando vemos el sol, cuando vemos la luna, cuando sentimos la lluvia, el viento, vemos la naturaleza, las plantas, todo lo creado, pues, y el inconverso se la pasa diciendo, pues, y sí dicen gracias a Dios, pero dicen gracias a Dios ahora sí que por todo,
A mí me tocó una vez escuchar un chofer de la empresa donde yo trabajaba, que pues que un día le dio un ray a una persona en su camión, una persona desde aquí del DF que iba para la frontera y olvidó no me acuerdo si fue una cámara o un aparato, lo olvidó en el camión de este compañero y se quedó con él. Y dice que gracias a Dios la persona esa no lo buscó para reclamarle el aparato. Entonces el inconverso pues sí le da gracias a Dios por todo, hasta por que no le caigan robando. Dice, gracias a Dios no me cayeron, no me vieron. O gracias a Dios no me cayeron en la mentira, ¿no? Pero bueno, eso es algo ya automático y algo que usan como, pues como una muletilla para hablar, ¿no? Pero acordémonos que los inconversos tampoco tienen excusa, hermanos. Y Dios quiere un corazón agradecido para Él. Dios no va a ver con malos ojos un corazón agradecido, al contrario. Es un gusto para Él que descubrir un corazón agradecido, y cuanto más nosotros como cristianos, porque podemos comprender que los inconversos sean ingratos, pues la cultura inconversa que nos rodea, hermanos, se caracteriza por la ingratitud. Y bueno, sin embargo, pues cuesta trabajo comprender y mucho menos aceptar a un creyente ingrato. ¿Por qué cuesta trabajo, hermanos? ¿Por qué cuesta trabajo darnos cuenta o conocer un hermano en Cristo que sea ingrato, que no sea agradecido con Dios? Porque de Dios no hemos recibido eh, solo, hemos recibido solo cosas buenas, hermanos. ¿Y cómo no ser agradecido si solamente hemos recibido cosas buenas de parte del Señor? Por lo tanto, pues una actitud de gratitud, pues no la va a ignorar el Señor, no la va a ignorar, porque la palabra de Dios, pues así lo demanda, hermanos. Y bueno, pues también habrá quien diga, bueno, hermano, es que cómo ser agradecido si en este año y medio o casi 2 años de pandemia, pues me arrebató a mi hermano, me arrebató a mi hijo, se murió mi mamá, mi papá, o un amigo muy querido. Y el ser agradecidos, hermanos, no quiere decir que, pues que también le digamos, que nos estemos riendo de las situaciones difíciles, o que no le demos importancia, porque tampoco nos hemos vuelto insensibles. Sí, sí lloramos, pues sí necesitamos ser consolados, necesitamos ser animados, también por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por los hermanos en Cristo, por nuestros amigos, que nos den una palabra de consuelo. Sí lo necesitamos, pero la gratitud a la que Dios hace referencia es, por ejemplo, cuando a mí se me murió un sobrino muy querido, que era casi como mi hijo, cuando regresaron del cementerio de depositar sus restos en el cementerio, ya nos estábamos despidiendo mi esposa y yo, y les pedí de que me permitieran hacer una oración. Y en esa oración yo le daba gracias al Señor por los años en que tuvimos a ese sobrino, por los años en que pudimos amarlo, por los años en que pudimos gozar de su presencia, por los años que nos permitió ver por él, porque ese niño vivió con nosotros desde chiquito. Eh, Le di gracias por todo, por haberlo conocido, por haberlo abrazado, por todo lo que viví con él. Y por supuesto que no lo vieron bien los inconversos, no lo vieron bien,
criticaron la oración, pero a eso se refiere, hermanos, la palabra de Dios. Dios lo demanda, Dios lo demanda a través de nuestro hermano Pablo. Dice, si quieren acompáñenme a 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5 vamos a ver que Dios demanda el ser agradecidos y ser agradecidos y dice, vamos a ver 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y esa palabra de en toda situación, pues tiene un margen enorme, hermanos. Tiene un margen enorme, tiene un margen tremendo y casi infinito, porque dice en toda situación. Quiere decir que en todas las etapas de nuestra vida tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos cuando tenemos escasez, sobre todo cuando tenemos escasez, sobre todo cuando tenemos abundancia, cuando tenemos enfermedad o cuando gozamos de mucha salud, cuando en nuestra familia no suceden cosas tristes o cosas lamentables, cuando en nuestra familia suceden cosas lamentables como la muerte de alguien o la enfermedad de alguien, cuando hemos perdido dinero, cuando hemos ganado dinero, cuando hemos cometido un error tremendo, cuando hemos acertado en nuestras opiniones. En todo momento, dice aquí, estén siempre alegres. Fíjense, todavía tenemos que, aparte de agradecer, aparte de darle gracias a Dios en toda la situación, pues dice el versículo 16, estén siempre alegres. El 17 dice, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad. No nos está diciendo que es una opción, ¿sí? Está diciendo que es la voluntad de Dios que seamos agradecidos en toda situación. Y bueno, sé que es difícil, hermanos, sé que es difícil, pero a través de las horas o de los días que nos dure el sentimiento, sobre todo el sentimiento de haber perdido a alguien, pues tenemos que llegar a reflexionar y pensar que a Dios le agrada que seamos agradecidos. Entonces, y tenemos que hacerlo porque solamente así encontraremos paz espiritual. Solamente así, aceptando su voluntad, hallaremos paz espiritual. Porque es bien fácil agradecer en las cosas buenas, en las cosas placenteras, cuando tenemos abundancia de pan en nuestra mesa, o cuando tenemos abundancia de pan en nuestra mesa, pero mucha tristeza en nuestra alma, mucha aflicción por los sucesos lamentables que ya enumeramos. Y bueno, al Señor no se le pasó esto de largo, pues en el Antiguo Testamento hablan de las ofrendas de gratitud o de paz. Eso, si quieren después verlo en Levítico 3, del versículo 1 al 17. Fueron diseñadas estas ofrendas para recordarle al pueblo su necesidad de ser agradecido. Porque necesitamos ser agradecidos, hermanos. Y bueno, pues un mandamiento que nos manda Dios a través del apóstol Pablo
Dad gracias en todo significa que la gratitud del creyente debe estar conectada con todo lo que sucede en la vida. No importa si es algo agradable o desagradable. No importa cuál sea la situación o la prueba, siempre hay razón para darle gracias al Señor. Y ya les decía yo que es un tema muy, muy delicado, muy difícil, pero, pero que si nos ponemos a reflexionar en las cosas que suceden, que han sucedido, que suceden y que sucederán, pues tenemos que llegar al punto de reconocer que todo es por gracia de Dios. Todo es por gracia de Dios porque el, nosotros en las situaciones difíciles, cuando nos dicen, oye, fíjate que falleció fulano, como buenas gentes decimos, ah, pero es que ya estaba bien grande, es que ya tenía muchos años. O sea, no podemos justificar que alguien muera y decir, ah, sí, es que ya estaba grande. Por supuesto que nos debe doler, nos debemos de conmover, porque no podemos perder la capacidad de asombro, no podemos perder la capacidad de dolernos, de dolernos con los que se duelen, de reír con los que ríen. Entonces, porque les vuelvo a repetir, en las cosas padres, en las cosas placenteras, pues sí, no hay problema y damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por la abundancia de pan en mi mesa. Gracias por la paz que reina en mi hogar. Gracias porque mi hijo consiguió un buen trabajo, bien pagado. Gracias porque mis nietos están sanos. Pues todo eso lo debemos de agradecer cuando es al revés, hermanos. Yo les animo a que pensemos en en estas situaciones difíciles que algún día nos van a venir, hermanos. Algún día nos van a venir, van a llegar a nuestra vida. Y, y bueno, eh, no lo podemos evitar, ¿sí? Tampoco nos podemos hacer los disimulados de que no nos dimos cuenta. Y es la oportunidad de, es la oportunidad de poner por obra el agradecimiento al que se refiere la palabra de Dios. Miren, acompáñenme por favor a 2 de Corintios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 15. 4:15. Dice, todo esto es por el bien de ustedes, para la gracia que está alcanzando a más y más personas, y más personas hagan abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Les vamos a leer desde el 13. El escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Entonces, ¿para qué somos? ¿Para qué más y más vienen a la salvación? ¿Para qué más y más vienen a conocer el Evangelio y son salvos cuando nosotros les damos ejemplo, cuando nosotros les predicamos con palabra, con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir? ¿Para qué? Para que haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Cuando los corazones agradecidos abundan, son para la gloria del Señor.
Cuando hay más corazones agradecidos, el Señor se goza y abunda su gracia para con nosotros, hermanos. Y bueno, es una situación que en este tiempo de la pandemia, pues, sea por el virus o sea por otras cosas, por enfermedades ajenas al virus, pues hay hermanos que han visto partir a su papá, han visto partir a su mamá, han visto partir a un hermano, un tío, un sobrino, y, y quizá han dejado pasar esta oportunidad de ser agradecidos, de darle gracias a Dios. No porque se murió, no porque estamos sufriendo, sino gracias a Dios por todo el tiempo que los vimos, que los gozamos, que los pudimos amar, que los, que los sustentamos, que, que los, que los amamos. Porque déjenme decirles una cosa, hermanos. Cuando alguien se va, aunque sea un amigo, cuando alguien se va, automáticamente aparecen sentimientos como de culpa. Ay, ¿por qué no le dije que lo amaba? ¿Por qué no le dije pues, que era indispensable para mí, que me gustaba estar con él o con ella? ¿Por qué no le dediqué más tiempo? Y eso, hermanos, pues ya no tiene que ver ya con nuestra vida. Así sea un hermano muy lejano, un amigo que tenía muchos años que no veías. Si sucede que se va, pues no tenemos por qué meternos en problemas de remordimientos. Simple y sencillamente démosle gracias a Dios por lo que vivimos con esa persona, por lo que gozamos con Él, a lo mejor con lo que sufrimos con Él, eh, pero por todo lo que suceda en nuestra vida, hermanos. Porque hay muchas situaciones que yo a través de mi vida he visto, madres despojados, padres despojados de sus bienes por sus propios hijos. Una vez llegué de trabajar y vi a una señora que yo conocía, la vi abajo de un árbol de esos que se llaman pirul. Y llegué a la casa y le dije a mi mamá, oye mamá, fíjate que vi a la mamá del güero ahí en el pirul, está tapada con una cobija y está sentada. Y dice, ay, es que no sabes lo que pasó. Pues, ¿qué pasó? Yo pensé que le había pasado algo al güero. No, dice, vinieron a tomar posesión de la casa porque el güero la vendió. Dice, y echaron a sus papás para afuera. Y bueno, la señora no se quejaba de lo que había hecho su hijo. Lo bendecía a su hijo. Entonces, pues nos da una lección muy grande esta mujer, porque seguramente le daba gracias a Dios porque había sido su hijo y no otras personas. Y seguramente le pedía a Dios que perdonara a su hijo. Y eso es algo hermoso, hermanos, que les digo, en cualquier situación debemos de ser agradecidos. Por último, hermanos, si gustan, acompáñenme a Colosenses, en la carta a los Colosenses capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículos del 15 al 17, por favor. Es una especie es una parte de las normas para una vida santa de parte de Dios por medio de nuestro hermano Pablo. Colosenses 3 del 15 al 17. Dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Bueno, vamos a leer desde el versículo 12. Bueno, ¿saben qué? Vamos a leerlo todo desde el 3, todo desde el 3 hasta el 17, por favor.
Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen del Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo en todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y bueno, son unas normas para llevar una vida santa, sin olvidar, lo que vamos a ver a continuación, hermanos. Que gobierne sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y a mí me llama mucho la atención esto que dice el versículo 16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. O sea, cuando agradezcamos algo a Dios, que de veras sea nuestro sentimiento real. Tiene que ser una gratitud de corazón, no tiene que ser algo automático, porque es bien fácil decirles, ay Señor, pues muchas gracias por lo que me sucedió, eso feo que me sucedió. No, que de veras sintamos en el corazón el darle gracias, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, todas las cosas, hasta las cosas difíciles, nos deben de ayudar, y sí, pues nos deben de ayudar precisamente para poner en práctica nuestro agradecimiento a Dios. Nuestro agradecimiento a Dios no porque perdimos, no porque nos robaron, no porque nos pasó algo feo, nada más, sino porque nos da la oportunidad de agradarle al Señor con nuestro corazón. Dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Dando gracias a Dios por todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de obra. Demos gracias a Dios el Padre por medio del Señor Jesucristo. Y es este tema, hermanos, yo lo quise ver porque pues a mí también me dio una lección el Señor en estos pasajes de la Biblia. Me dio una gran lección porque pues a veces tendía yo a olvidarme de eso, a olvidarme de dar gracias a Dios. Por eso es que hoy, hermanos, el Señor me dio esta oportunidad de compartirlo, y se los comparto de todo corazón, de parte del Señor,
y espero que les sirva, espero que les, que les sirva en su vida cristiana. Así es que muchas gracias, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Bendito y alabado Señor, pues te damos muchas gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos has enseñado hoy, Padre mío, y te agradecemos porque, pues repetimos, nos has enseñado a vivir en escasez como en abundancia, en felicidad como en cosas tristes, mi Dios. Y perdónanos, mi Dios, si es que nos hemos olvidado de agradecerte algo. Pero de aquí en adelante, Señor, ayúdanos a siempre ser agradecidos. No importa la situación que estemos viviendo. Muchas gracias te damos, mi Dios, y yo te ruego, Padre, que consueles los corazones de mis hermanos que estén enfermos o que hayan perdido un ser querido. Que consueles los corazones de mis hermanos que nos extrañamos, mi Dios. Nos extrañamos, queremos vernos ya, queremos saludarnos. Pero yo estoy seguro que todos te agradecemos porque estamos conectados por la tecnología y la ciencia que tú has permitido que crezca. Te damos muchas gracias, mi Dios, porque si bien se han cerrado iglesias, pero no se han cerrado corazones, mi Dios. Si bien se han cerrado congregaciones, pero no se han cerrado las amistades, no se ha cerrado la hermandad en Cristo Jesús. Y yo te pido por todos mis hermanos de Betel y por todo tu pueblo, Señor, en todo el mundo, dándote gracias, mi Dios, por todo esto en el dulce y bendito nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.